A ver, ¿cómo se forma el Estado-Nación de Chile? Eso es lo que nos vamos a centrar hoy día. ¿Ya? No vamos a centrar luego de cómo se llega a formar, sino cómo se empieza a formar. ¿Qué es lo que va a ir pasando desde que Chile es una colonia? Lo que podríamos decir Chile es actualmente, porque hoy día actualmente Chile es un Estado-Nación. ¿Ya? A ver, primero vamos a recordar qué es un Estado-Nación. Ya tenemos dos conceptos que son diferentes, uno que es un Estado y el otro que es nación. ¿Ya? Estado es una forma de organización sociopolítica, el cual ejerce soberanía para gobernar un determinado territorio. ¿Ya? Esto es muy claro. Entonces, aquí solo una organización sociopolítica que gobierna un territorio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en España, el Estado era el rey, era un Estado absolutista, un Estado monárquico, donde el rey, que era el Estado, gobernaba todo un territorio en específico. ¿Ya? Y por otro lado, surge lo que es el Estado, el concepto de nación, que yo le resumo como una comunidad que comparte ciertos elementos en común, como lo que sería una historia en común, un idioma en común, ¿ya? Un lenguaje en común, algunos símbolos en común, ¿ya? Un territorio geográfico en común. Son comunidades que comparten estos elementos, sobre todo lo que es una historia en común. Y es muy importante entender eso. Entonces, algunos dicen alguna raza en común, etcétera, etcétera. Había un texto que habla sobre una raza, ¿ya? Pero es muy importante entender esto, porque estos dos conceptos que, si bien los podemos tomar como separados, porque muchas veces un Estado, una organización, un organismo, en sí el Estado, puede ser un rey, un Estado, una república, puede gobernar un territorio donde existan muchas naciones. Por ejemplo, lo que pasa en Bolivia, ¿ya? Que es un país multinacional, que es un país donde existen dentro del mismo país muchas naciones. Y ahí es cuando porque se reconocen de alguna forma los estados, los países, los pueblos originarios. O también existen otros países como imperios en este momento, que dentro de su propia zona geográfica que gobiernan, existen muchas naciones. Entonces aquí le va a surgir lo que es el Estado-nación. Esta idea de que un Estado le corresponde solamente a una nación. Entonces se fusionan estas dos ideas. Un Estado va a gobernar donde las personas que vivan en esa zona geográfica sean de la misma nación. ¿Ya? Y aquí va a surgir este concepto de Estado-nación. Y el Estado-nación va a ser en este caso Chile. ¿Qué va a suceder? Que en la independencia, después de la independencia de Chile, va a surgir esta idea de que todos los que viven en esta zona van a ser chilenos y comparten una misma historia, comparten unas mismas características, un mismo lenguaje, mismas costumbres. Y aquí nos surge la duda, ¿es verdad que pasaba eso en Chile? Cuando se independiza Chile, 1818, todos los que viven en el territorio chileno comparten la misma historia, comparten las mismas costumbres. ¿Es así o no? Y nos surge esa pregunta. No. ¿No? ¿Qué creen ustedes? A ver, aquí lo que se ha dicho en la historia es que sí. Desde mucho tiempo, la historia nos dijo, sí, los chilenos compartían las mismas costumbres. El pueblo chileno se quiso independizar, ¿ya? Y aquí nos salió estudio ya aproximadamente desde 1870 en adelante, 1880 sobre todo, donde se hacen estudios de la historia, donde vemos que dice, no, en Chile hay una construcción de Estado. Si bien existió una independencia, la élite que dirigió esta independencia intentó de alguna forma construir un Estado, intentó construir la nación, esta idea de nación, sino que cuando se independizó Chile solo existía un Estado, ya que gobernaba, pero no existía esta idea de nación, no existía un pueblo. Y aquí vamos a ver un poquito lo que nos dice dos historiadores, que sería Julio Pinto y Verónica Valdivia, que nos hablan de esto. ¿Ya? Aquí yo les voy a leer un poquito. Dice, el segundo tema que se analiza corresponde a la Declaración de Independencia, el gobierno de O'Higgins y la etapa posterior a su publicación, que ha sido permanentemente denominada como anarquía política, 1818-1831. Si bien aquí se resaltan elementos como la formación del Ejército Libertador del Perú y la resistencia realista en el sur,
los autores ponen énfasis en que el mundo popular no había asumido el concepto de patria, ya que muchos de ellos eran bandoleros o bandidos y actuaban con la libertad a la cual se habían acostumbrado durante el periodo colonial. Y aquí un primer tema. Después de la independencia de Chile, se intenta implementar esta idea de que todos somos una nación. Pero aquí viene esta duda. ¿Realmente todo el pueblo era una nación? ¿Ya? Muchos de los que eran el pueblo tenían otras costumbres muy diferentes a lo que era la élite que intentaba implementar. Entonces ellos, de alguna forma, después de la independencia, no viven este gran cambio, sino que siguen viviendo igual a lo que era el periodo colonial. Entonces para ellos no ha habido un cambio. Y eso también después lo van a explicar cuando las luchas de independencia. Vamos a seguir. El periodo de anarquía, 1823 y 1831, y ojo ahí cuando dicen anarquía, y se centra en los conceptos de ciudadanía y cooptación. Para ello indica que en esos años la élite se apuntó al pueblo abstracto como verdadero pueblo, con el fin de perpetuar el republicanismo y buscaron reconvertir al bajo pueblo con símbolos que significaron orden y paz, a pesar que el bandolerismo y el descontrol del mundo popular fueron problemas latentes para las autoridades. Es decir, que desde Chile es independiente de 1818 y sigue adelante, pero existe un Estado que es la élite que dirige este Estado de los criollos con dinero, pero el pueblo sigue viviendo otro mundo prácticamente, no es el mismo mundo que quería crear la élite. Entonces, a pesar de que la élite intenta buscar que ese pueblo se una a esta idea de Estado chileno, el pueblo no sigue viviendo su mundo porque no ha significado un gran cambio. Entonces aquí la élite que empieza a inventar, a crear símbolos, ¿ya? Símbolos republicanos, ¿ya? Empieza a crear una historia de alguna forma en común para ir de alguna forma atrayendo a estos bandoleros que los llaman a que se transformen en ciudadanos chilenos, ¿ya? Y esto lo vamos a ver más adelante, que las guerras en Chile sirvieron mucho para eso, ¿ya? La guerra en Chile sirvieron, sobre todo la guerra en 1830 en adelante, para atraer a este pueblo que no se veía muy reflejado lo que es con Chile, ¿ya? Para atraer lo que se transformara en chilenos. Entonces, aquí viene esta independencia, esta pregunta. Después de la independencia, ¿existe al tiro lo que es el Estado-Nación Chile? Y estos historiadores nos dicen que no, solo existe un Estado que intenta gobernar a un pueblo que no se siente identificado con una nación, ¿ya? Y que existe esta idea de construcción de un Estado-Nación, ¿ya? Y además que todavía no existe un Estado bien, sino que existe solamente intentos de organizarse, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la construcción del Estado-Nación en Chile no es de que ya, Chile siempre fue un pueblo que quiso independizarse, sino que fue un largo proceso que yo podríamos decir que terminó desde 1840 en adelante. Ya Chile podría considerarse un Estado-nación, porque de hecho, después de la independencia no podríamos decir que existe un Estado, claro, ¿ya? Y ahora vamos a ver un poquito. El proceso de independencia. ¿Qué es el proceso de independencia? ¿Por qué se produce el proceso de independencia en Chile? ¿Ya? ¿Ustedes saben por qué se produce el proceso de independencia o no? ¿Qué es lo que impulsó a los criollos chilenos a independizarse? Aquí vamos a ver tres cosas claras, ¿ya? Que hay fines políticos, fines económicos y fines sociales. Son antecedentes que van a llevar a la independencia de Chile, tanto que van a ser internos como externos. En el ámbito político, que quiere decir lo que es gobernar, principalmente un antecedente interno, una cosa que sucede en Chile, tiene que ver con la poca libertad que tenían los criollos de autogobernarse, la poca participación que tenían los criollos. Los criollos, de alguna forma, si bien tenían sangre europea, eran hijos de españoles, legítimamente eran como los herederos de los españoles, pero nacidos en América, ya no se sentían de alguna forma identificados con España y de alguna forma querían autogobernarse. Y la corona española no los dejaba. De hecho,
la corona española había impuesto muchas trabas de alguna forma a América para no gobernarse. Por otro lado, en lo político habíamos visto que en el mundo, sobre todo en los antecedentes externos, habían sucedido muchas cosas. Por ejemplo, la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos, hay que recordar que Estados Unidos era una colonia de Gran Bretaña, es decir, le hacían caso al rey de Gran Bretaña, lo que sería la corona británica, ¿ya? Entonces Estados Unidos le hacía caso y se independizó. Entonces aquí le dice a todos los americanos, le dice, ¿por qué este país se independizó y nosotros no? Claro, él se independizó de Inglaterra, de Gran Bretaña, y nosotros seguimos viviendo bajo una monarquía española. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué otra cosa va a suceder? Y además de que ya se independizó, estos movimientos de la Ilustración, como les dije la semana pasada, también empezaron a llegar a América, principalmente por los criollos de la élite criolla, los criollos con más dinero, que de alguna forma podían viajar a educarse a Europa, muchos de ellos viajaron a educarse a Europa, otros ya tenían el conocimiento por libros, ¿ya? Otros también de alguna forma conocían lo que sucedía en Europa, entonces ya tenían un conocimiento de que ya Europa se está liberando de las monarquías. ¿Por qué nosotros no? ¿Qué va a suceder en lo económico? En lo económico está surgiendo la idea del liberalismo económico. Los criollos querían seguir esta idea del liberalismo económico, pero acá no tenían un libre mercado, sino que estaban obligados a comercializar con España, y de alguna forma, y solo lo que España le permitía. Entonces, esto se contraponía a todo lo que ellos pensaban del liberalismo económico. No podían comercializar con nadie porque España les decía, ¿con quién tienes que comercializar? Ya, entonces aquí hay otro problema. Ellos no podían seguir su idea de comercio. Y acuérdense que acá la gran burguesía criolla era la que de alguna forma quería esta independencia. Y en lo social también, los criollos también se ven un poquito disminuidos, porque en esta pirámide social que tenían en la colonia, los españoles siempre estaban más arriba, y después venían los criollos. Entonces acá había un problema de legitimación, era también un problema de que se sentían inferiores con los españoles, porque también no le daban las mismas oportunidades. Entonces aquí había tres problemas que afectaron a la independencia, sobre todo de los criollos, que los criollos fueron los que buscaron la independencia. Va a haber hechos puntuales, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas de Chile, ¿ya? Los jesuitas tenían mucho poder y mucha autoridad, y España, al ver esto, los echó de Chile, ¿ya? Los jesuitas funcionan como educación, como bancos, entonces a los criollos, que también eran muy católicos, les enojó mucho. Otra cosa que influyó a lo que fue la independencia, a iniciar los procesos de independencia, fue Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que está en Francia, cuando inicia estos procesos de conquista que vimos anteriormente, va a, de alguna forma, hacerle la guerra a España y va a capturar al rey de España. Entonces, cuando captura al rey de España, ya Fernando VII, los criollos van a decir, ya, no tenemos un rey, ya, ¿qué podemos hacer acá? Nadie nos puede gobernar porque el rey no está, y al rey que puso Napoleón Bonaparte es nuestro enemigo. ¿Qué podemos hacer ahora? Entonces acá vamos a darnos cuenta que los criollos, que habían algunos que estaban muy a favor del rey de España y otros que estaban muy en contra del rey de España y querían la independencia, porque eran de los que de alguna forma se habían afectado por toda esta situación social, económica y política, van a decidir hacer juntas de gobierno, ¿ya? Juntas de gobierno para autogobernarse. Cada uno se va a querer autogobernar, ¿ya? Entonces en Chile va a existir acá, van a decir, ya los criollos, los vecinos más importantes de Santiago, vamos a decir, vamos a hacer una reunión para ver qué vamos a hacer con Chile, ¿ya? Entonces 1810 va a ser un año muy especial para lo que es Chile, porque se va a hacer la primera junta de gobierno. Es decir, todos los criollos, los ciudadanos más importantes de Santiago se van a reunir en Santiago para decir qué va a pasar con Chile.
¿qué vamos a hacer con Chile, que ahora que no está el rey de España? Y acá van a surgir dos facciones. Algunos criollos que eran más hispanos, de alguna forma que creían en, o más monárquicos, y unos criollos que eran más, de alguna forma, revolucionarios, que querían, o más guiados por las ideas de la Ilustración, que querían de alguna forma que Chile finalmente fuera independiente de España. Y otros que no, que querían decir, no queremos ser independientes, pero ahora que estamos sin el rey de España, podríamos autogobernarnos hasta que vuelva el rey de España. Entonces aquí va a surgir, se va a iniciar este proceso de independencia, que va a contar con etapas. ¿Ya? Entonces, la primera etapa es la patria vieja, no conviene aquí, como dice, la reconquista y la patria nueva. Es decir, que van a ser el proceso de independencia, va a contar con diferentes etapas que van a tener diferentes características. La patria vieja se va a iniciar con esta junta de gobierno que yo les dije recién, que va a ser el primer momento que algunos van a pensar que Chile puede ser independiente. Y esta es la primera junta de gobierno, ¿en qué día fue? ¿Alguien sabe? Fue 1810, pero ¿qué día fue? ¿Alguien sabe qué día fue? La primera 18 de septiembre. 18 de septiembre de 1810. Por eso nosotros celebramos el 18 de septiembre, porque se da inicio a este proceso de independencia. Si bien no todos querían la independencia, otra parte ya estaba buscando la independencia. Y aquí destacamos a figuras criollas como José Miguel Carrera, ¿ya? Que era una de las familias más acaudaladas de Chile, podríamos decir, que eran los Carrera, podríamos decir, que eran los que querían la independencia, sobre todo los hermanos Carrera, que querían que Chile fuera un país independiente. Y de hecho, ¿qué van a hacer los Carrera? Van a hacer un golpe de Estado más adelante, en 1811, para quedarse con el poder y así buscando de alguna forma la independencia de Chile. ¿Qué van a hacer esto cuando en la primera junta de gobierno y después cuando José Miguel Carrera, el que en la foto, se toma el poder? Van a intentar implementar símbolos patrios para empezar a crear esta idea de nación. Entonces, ¿qué símbolo patrio van a empezar a crear? La primera bandera nacional, el primer escudo nacional, ¿ya? Para que de alguna forma van a decir, somos diferentes a los españoles y vamos a crear esta idea de nación. Estos símbolos patrios, esta bandera, nos representa y nos diferencia de España, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Ya vamos bien, se está creando una especie de, buscando una independencia, seguimos siendo una colonia española, pero se están autogobernando. No le están haciendo caso a España, porque España está gobernada por un rey que es francés, ya porque Francia le había ganado la guerra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se libera el rey de España. El rey de España se libera, 1813, dice ya, estoy libre, volvamos toda la normalidad. ¿Qué va a ocurrir? Van a venir los problemas en Chile. Había una parte que quería volver a la normalidad, que se calificaban como realistas, y otros que decían, no, no queremos volver a ser gobernados por el rey de España, queremos tener esta libertad de, que nos viene desde Europa, estas ideas liberales las queremos implementar en Chile. Entonces ahora queremos buscar la independencia, no queremos seguir siendo gobernados por una monarquía. Y aquí empiezan los problemas, empiezan las guerras. Ya las batallas entre los realistas que querían de alguna forma mantener la corona española mandando, y los patriotas, que eran los que querían buscar la independencia. ¿Ya? Muchos de ellos eran criollos, entre ellos mismos peleaban, y por otro lado España empieza a mandar tropas para recuperar estas naciones que de alguna forma que estaban siendo perdidas, estos territorios. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con los patriotas que quieren buscar la independencia? Van a perder una gran batalla en Rancagua y la corona va a volver a controlar lo que es el territorio chileno. Y este proceso se le llama la reconquista. ¿Ya? Entonces, desde 1810 a 1814, acá no les puse el año, debería haberle puesto el año, bueno, les tiro el año. 1814, 1817. 1814.
este proceso donde prácticamente los españoles y los realistas controlaron todo lo que era Chile, ¿qué pasó con los patriotas? Se tuvieron que escapar a Argentina, ¿ya? Y Argentina también estaba viviendo este proceso de independencia, y toda América estaba viviendo este proceso de independencia, entonces se empezaron de alguna forma a aliar con los otros países de otras personas, otros escribidores que están buscando la independencia para sus países. Y aquí toma una figura muy importante, lo que es José de San Martín, que es considerado el libertador de alguna forma de Argentina, uno de los grandes padres de la patria argentina, pero José de San Martín de alguna forma fue el que lideró y vino a Chile también a liderar la independencia. Entonces José de San Martín dice, ya, tenemos que hacer algo para independizar a toda América, ¿ya? Porque si primero tenemos que independizar Argentina, después Chile, y después el Perú, donde está el virreinato del Perú. Entonces, no nos sirve de nada independizar Argentina, Chile, si tenemos que sacar a los españoles. Entonces, ¿qué va a hacer José de San Martín? Iniciar esta idea de independencia América. Y también con lo que venían con otros sectores de América Sur, principalmente al norte, que sería Venezuela, Colombia, que también están buscando esta independencia. Simón Bolívar, estas figuras que buscan la independencia. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir acá? Los patriotas se van a juntar en Argentina, van a cruzar la cordillera de los Andes para volver a Chile y hacerle la guerra a los realistas. Finalmente van a ganar en la batalla de Chacabuco y en 1818 van a firmar la independencia. 12 de febrero de 1818 van a firmar la independencia, y de ahí, desde 1818, Chile va a ser un país de alguna forma independiente. ¿Ya? La batalla fue en 1817, un año para firmar la independencia. ¿Y quién va a quedar en el gobierno? Va a quedar Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins, que había sido de alguna forma un hijo de un ex gobernador, ¿ya? Realista, era de la clase alta también podríamos decir, y va a quedar de alguna forma como gobernador. No los Carreras, tampoco va a estar Manuel Rodríguez, que va a ser otra de las figuras. Ellos de alguna forma van a impulsar esta independencia, pero siempre recordar que fue una élite criolla que va a liderar la independencia y va a buscar esta independencia. ¿Ya? ¿Quiénes lideraron la independencia? Aquí es súper importante. Una de las figuras más importantes sería José San Martín, ¿ya? Que fue un criollo que es, podríamos decir que un argentino, pero él había sido educado en Europa, tenía las ideas de la Ilustración y quería buscar la independencia de todos los países. De hecho, él fue el que más guió la independencia. Otra figura que también importante, que fue Bernardo Higgins, que de alguna forma fue catalogado que director supremo de la nación. Después de que se firma la independencia de Chile, Bernardo Higgins queda como director supremo de la nación. Aquí no existía la figura del presidente, sino que está director supremo de la nación. Otras figuras importantes también fueron Manuel Rodríguez, ¿ya? Que se le conoce como un guerrillero que luchó por la independencia y se muy importante en lo que fue en el periodo de Reconquista, ¿ya? Que de alguna forma luchó con los bandoleros, y aquí es muy importante porque esta figura posteriormente va a ser rememorada y se va a identificar mucho con lo que es el pueblo chileno, porque él luchó con bandoleros, ¿ya? En el proceso de independencia. Entonces, de alguna forma, más adelante se va a recordar esta figura para buscar un punto de unión. Recordar la figura de Manuel Rodríguez recuerda un punto de unión a lo que es la nación chilena, ¿ya? Porque él luchó con bandoleros, conocía cómo vivían de alguna forma las clases más bajas, sobre todo en el periodo de Reconquista, que él se quedó en Chile, ¿ya? Y pues, pero recordando siempre que también era una clase un poquito más de la burguesía, podríamos decir, clase criolla más elevada. Y aquí vemos a José Miguel Carrera, que fue uno de los que tenía las ideas ilustradas, que era muy amigo de Manuel Rodríguez, ¿ya? Que fue el que buscó en un primer momento la independencia del país haciendo golpes de Estado para acabar con todos los que estaban en contra de que Chile fuera un país independiente. Entonces fue uno de los que lideró. Él murió antes de que murió en Argentina, ¿ya? Hay muchos mitos de quién lo mandó a matar, etcétera, etcétera, pero murió, ¿ya? No pudo, igual que Manuel Rodríguez, que a Manuel Rodríguez también lo mataron, ¿ya?
Pero súper importante estas figuras, porque más adelante estas figuras van a darle como un personaje histórico para que toda la gente más adelante se vea representada, sobre todo lo que es Manuel Rodríguez, que el pueblo muchas veces se va a ver reflejado en él y va a crear esta idea de nación. ¿Ya? A ver, pero ¿qué pasó después de la independencia? Y aquí nos viene el surgimiento. Está la independencia de Chile, pero ¿qué hacemos después de la independencia? La mayoría de los estados que fue independiente desde el Imperio Español adoptaron un sistema republicano, ¿ya? Que era todo contrario a lo que era la monarquía, ¿ya? Y todos tenían la mayor idea de que ellos deberían adoptar un gobierno republicano, ¿ya? Donde existe la separación de los poderes del Estado, la participación ciudadana, existe el poder judicial, legislativo y ejecutivo. Esa era la idea que tenían todos los estados que habían sido independientes, porque no es solo Chile que se independiza en 1818, sino que Argentina, después viene Perú, ¿ya? Haití fue uno de los primeros países en independizarse de América Latina. Entonces todos estos países se empiezan a independizar. Entonces todos dicen vamos a adoptar la idea de república. La idea de república que venía de Europa, de la Ilustración, ¿ya? Y aquí viene lo que es el gobierno de O'Higgins. El gobierno de O'Higgins, que fue catalogado como un director supremo, ¿ya? Fue un gobierno autoritario, ¿ya? Súper importante, que de alguna forma intentó consolidar la independencia, intentó sacar a todos los españoles, intentó formar un Estado, pero siempre tuvo este problema con las élites criollas, ¿ya? Si bien está la independencia, la mayor figura, el que queda como de alguna forma director supremo Bernardo O'Higgins, ahora le toca la forma de gobernar. ¿Cómo vamos a gobernar un nuevo país? Y aquí empiezan los problemas. Si bien todos habían tenido un enemigo en común, que eran los realistas que querían echarlo, ahora se les fue ese enemigo en común y se van a ver que todos tenían ideas diferentes de cómo guiar un país, qué hacer de un país, quién debía gobernar y quién no. Si debería ser un Estado presidencialista, si debería ser un Estado parlamentario, si debería ser un Estado unitario, si debería ser un Estado federal, como lo fue Estados Unidos. Entonces, ahora empieza el problema. Somos un Estado independiente. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo formamos este Estado? Con suerte tenemos gente en el pueblo que nos sigue, pero tampoco tenemos un Estado. Tenemos que formar este Estado. Nos queda esa tarea pendiente. Y de alguna forma, Bernardo O'Higgins, desde 1818 a 1823, no puede hacer eso. Tiene muchos problemas para consolidar su poder, principalmente porque tiene muchos problemas con lo que es la oligarquía, los sectores más aristocráticos o la élite criolla, ¿ya? Que algunos veían a Bernardo O'Higgins como una figura de un dictador, otros apoyaban, principalmente los militares apoyaban lo que era Bernardo O'Higgins, otros apoyaban a Bernardo O'Higgins, otros decían que no, era muy autoritario. Entonces aquí viene esta idea, de hecho Bernardo O'Higgins era muy autoritario, entonces viene este problema. Finalmente van a haber guerras civiles, finalmente Bernardo O'Higgins tiene que irse exiliado de Chile. En 1823, Bernardo O'Higgins se va del país, renuncia a su figura de director supremo y se exilia en Perú, donde finalmente muere en el exilio. ¿Ya? Entonces él queda esta tarea pendiente de, tiene que formar un Estado. Entonces aquí empieza cómo organizar una república. Y desde 1823 a 1830 aproximadamente, la élite criolla, es decir, la clase más alta, va a tener este problema de cómo vamos a organizar esta república. ¿Ya somos independientes? Sí, bacán, somos independientes, todo bien, pero ¿cómo nos organizamos? Somos toda esta élite criolla que antes había luchado por la independencia y otros que se habían opuesto a la independencia, pero ahora no les quedaba otra. Por ejemplo, muchos conservadores que habían sido realistas, ahora ya perdieron la guerra, siguen viviendo acá, tienen que formar parte de este nuevo Chile. Entonces tenemos que decirnos, ¿qué hacemos acá? Entonces aquí, desde 1823, desde que renuncia O'Higgins, va a haber un periodo de formación de república, que muchos le van a decir un periodo de inestabilidad política,
y se va a conocer con el nombre de un periodo de anarquía por algunos historiadores. Por ejemplo, Barros Arana va a decir, acá va a haber una anarquía porque no va a haber orden. Se llama, desde 1823 a 1830, se va a llamar el periodo de anarquía para algunos historiadores. Para otros van a decir, no, este fue un proceso de aprendizaje donde vamos a aprender a formar una república. ¿Ya? Por ejemplo, ellos le ven el lado positivo a este periodo y lo van a llamar el periodo de ensayos constitucionales. ¿Ya? Desde el día de hoy todavía existe ese debate mucho desde cómo le llamamos a ese periodo. Si fue un periodo de desorden donde nadie se puso de acuerdo, donde hubo una anarquía total, otro que van a decir, eso van a ser una mirada muy mala, ¿ya? Y otro que van a decir, no, acá no fue una mirada, no fue malo lo que sucedió, sino que fue un momento de aprendizaje, donde ensayamos muchas constituciones, que pusimos en práctica muchas constituciones, ¿ya? Que se la llama periodo de ensayos constitucionales, ¿ya? ¿Por qué se la llama el periodo de ensayos constitucionales? Porque en este periodo existieron muchas constituciones que se intentaron poner en práctica. Y aquí yo les puse unas fotitos de algunas constituciones que van a derivar en guerras civiles, ¿ya? Porque finalmente no se van a poner de acuerdo, ¿ya? Chile no se va a poder de acuerdo en cómo guiar su Estado, ¿ya? La élite no se puede poner de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya? Y aquí van a poner unas diferentes constituciones, se van a aprobar diferentes constituciones, una constitución moralista, muy conservadora, después una constitución un poco más federal, después una constitución liberal, todo lo contrario. Y aquí van a haber peleas, ¿qué constitución ponemos en práctica? Entonces, por eso se llama periodo de ensayos constitucionales. Esa es la manera positiva de verlo, manera negativa, periodo de anarquía. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de que por qué existe esta inestabilidad política? Primero que todo, por el faccionalismo. ¿Ya? Faccionalismo, ¿qué quiere decir? Que la élite criolla, las clases dirigentes, la clase más alta, no se ponía de acuerdo en qué seguir, cómo ordenarse, cómo organizarse. Habían unos que tenían ideas muy antagonistas. Por ejemplo, los liberales, ellos opinaban que la iglesia no debería intrometerse mucho en lo que era el Estado, porque acuérdense que muchas veces la Ilustración planteaba que no tenía que existir la religión y el Estado, no tenían que estar juntos. Pero, por ejemplo, habían conservadores que decían que la iglesia tiene que ser parte fundamental del Estado, porque acá todos somos católicos, según ellos. Entonces, aquí empiezan los problemas. ¿Cómo se debería guiar el Estado? ¿Chile debería ser un país católico o no debería ser un país católico? Uno de los principales problemas. Por otro lado, van a haber muchos faccionalismos, recordemos esa palabra. Constituciones inaplicables, ¿ya? Se crearon muchas constituciones y muchas veces estas constituciones no iban a ser como era Chile, ¿ya? Habían constituciones que estaban basadas, como por ejemplo en otros países, que no eran muy aplicables en Chile, ¿ya? Eso pasa cuando muchas veces se traen cosas del extranjero y vemos que en Chile no funcionan así, porque Chile tiene otras características, ¿ya? El caudillismo, que sucedió muchas veces en partes de América, que era cuando habían líderes que tenían mucho poder y estos líderes de alguna forma les daba por gobernar y tenían mucho apoyo. Entonces muchas veces se transforman en dictadores o de alguna forma gobiernos autoritarios. Y sobre todo la inexperiencia. Pensemos que la élite criolla nunca había sido independiente y siempre había sido gobernada por España. Ahora que tuvieron la independencia, no sabían cómo gobernarse. Todo esto terminó en este inicio de formación de república. Chile no sabe qué hacer después de la independencia. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué va a suceder con Chile? ¿Qué va a hacer Chile? ¿Cuáles son los grupos políticos que existían? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Ya? Entonces, ahora, nos queda poco tiempo. Vamos a hacer un crucigrama. No sé si alcancemos en tan poquito tiempo, pero bueno. Vean ese link, abran todos ese link. Es un crucigrama que tiene algunas preguntas. No, un crucigrama normal. Conceptos que hemos tratado hoy en día. ¿Ya? Y veamos si lo podemos resolver bien.
Eh, qué opción quieren que sea la más plausible? ¿Ya?